Bien, vamos a comenzar con nuestra sesión. ¿Tampoco les dejó el de pensamiento? Yo vi que sí pudieran presentar personas el de pensamiento. Yo sí pude, maestra. Ah, Disculpe, maestra, es que acabo de entrar. ¿En la plataforma o la que subí en el Classroom? no, el de Classroom. Ah, no, yo sí lo presenté sin ningún problema. Ah, ok. Sí, Ricardo, pues si no pudiste presentarlo, creo que todavía sigue abierta el examen. Debe de seguir abierta la evaluación porque no la he cerrado y esa sí la hice yo, entonces debe de estar abierta. La de etimologías, les comento en la tarde cómo quedaría, cómo lo trabajaríamos, chicos. Ok, bien. Hoy sí, qué lento hemos estado entrando a sesión. Igual con mi otro grupo, creo que todos siguen en puente, con mucha flojera. Bueno, vamos a comenzar con nuestro último tema de etimologías, que es locuciones latinas. Ya con esto, que vamos a dividir en dos sesiones, vamos a concluir los contenidos totales que habíamos planeado para etimologías 1. Y pues después de eso se les marcaría la última actividad de aprendizaje que tendrían que realizar, que la verdad es bastante muy sencillita la de locuciones, vale muy poquito también. Y y ya, pues ya para partir de la siguiente semana, las dos asignaturas estaríamos ya en proceso de repasos y del tema de calificaciones, que de transcurso de esta semana ustedes tienen todas sus calificaciones ya listas y compartidas para cualquier aclaración, duda o comentario que vayan teniendo y podamos entregar a tiempo a la escuela sus promedios. Bien, locuciones latinas. Ya habíamos mencionado brevemente de qué va. Ok, Jacqueline, les comento. Si ese pensamiento debe de seguir abierto. Si es etimologías, en la tarde les platico cómo queda. Y en locuciones latinas, lo que habíamos comentado era cuando estábamos viendo algunas frases en latín, la cuestión de que ya venían frases predeterminadas que se podían utilizar, es como eh, algo que hemos adoptado del extranjero para utilizar en nuestra vida cotidiana, aun cuando sea otro idioma totalmente. Para utilizar las locuciones realmente, ahorita se van a dar cuenta, no es necesario conocer el latín y todos los conceptos que hemos estado revisando últimamente, sino que ya son como que frases preconstruidas que utilizamos en cualquier frase en español y de repente, ¡pum!, cambiamos el idioma y ya la estuvimos mencionando. Está desactivada mi cámara. Ok, bien. Entonces, ¿qué son específicamente? Ya dicho esto, son un grupo fijo de palabras que juntas tienen un significado específico, el cual no necesariamente se deriva de su significado literal, sino de las palabras que lo conforman. Por ejemplo, aquí les pongo que pueden estar compuestos por sintagmas de preposición y por sustantivos, como en la locución ante meridian. ¿Qué significa antes meridiano? ¿Cuándo utilizamos ante meridiano o antes del meridiano? Todos los días cuando damos la hora. Son las 10 a.m. Ese a.m. significa antes del meridiano, ante meridian, y de ahí viene. Eso es lo que vamos a observar en todas las locuciones que vamos a estar revisando a continuación, que aún siendo de un idioma diferente y aún siendo la primera vez que ustedes llevan etimologías como tal, se van a dar cuenta que están insertos en nuestro lenguaje cotidiano y que a veces ni siquiera sabemos a lo mejor de qué idioma provenía, pues bueno, viene de latín. Y bueno, en el siguiente ejemplo vamos a observar cómo es que no necesariamente es una traducción eh, textual. Por ejemplo, pueden conformarse también por sintagmas de sustantivo más un adjetivo, como alma mater, que significa madre nutricia, y entonces ahí sí no estamos hablando tanto de literal una mamá, sino de un espacio a donde regresamos, sobre todo utilizado en el ámbito universitario. Decir un adulto que regresa en donde estudió su licenciatura, su carrera, y dice, ahora sí, regresé a mi alma mater, o sea, donde dio origen toda mi carrera, donde despuntó toda mi carrera profesional,
a eso se refieren, no tan literal. También las locuciones pueden provenir de frases célebres, de proverbios y de enseñanzas. ¿Por qué latín? Pues ya sabemos que nuestro idioma está súper conformado en gran parte, en una parte muy importante de este idioma, porque Roma fue un gran imperio, se extendió por numerosas tierras, entre ellas Castilla, que pues luego llega a la conquista, trae a México su idioma y lo demás es historia. Y consecuencia, los pobladores de los territorios conquistados necesitaban un idioma común para comunicarse. Eso ya lo habíamos visto en lenguas romances, como para comerciar, ya comenzaban a adoptar el latín, aun cuando tuvieron su propio idioma, decían, tengo que utilizar el latín porque es lo que se usa en la capital y pues hay que adaptarse. De este modo, el latín se convierte en la lengua oficial para tratar asuntos jurídicos, científicos, culturales y religiosos, incluso hasta el día de hoy. ¿Cómo se usan las locuciones latinas? Hay que tomar en cuenta que aunque sea nuestra lengua madre, por así decirlo, son extranjerismos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando español persa, estamos hablando latín. Por lo tanto, siempre que nos refiramos a eso, vamos a hablar de extranjerismo, de como cuando utilizamos cualquier palabra en inglés, el día de decir dude, ok, hello, todo eso cuando lo escribimos, hasta lo escribimos de manera diferente si seguimos las reglas de la RAE, las reglas de APA. Entonces, locución es igual a extranjerísimo. Su uso frecuente provocó que se ajustaran a la ortografía española. En algunos casos vamos a encontrar el latín original y en otros vamos a ver estas adaptaciones. Por lo tanto, aquí se cambia su acentuación y su pronunciación original. ¿Cómo se llaman esas palabras castellanizadas? Se llaman adaptadas porque justamente del latín se adaptan al español. Ejemplo, aquí tenemos las dos. Estamos incluso utilizando la misma palabra. Primero tenemos currículo, este documento donde está nuestro historial profesional para generalmente buscar un empleo, que la versión adaptada es currículo y la original del latín vendría siendo currículum. Otro ejemplo es quorum, que vemos que en su versión latina hay mucha diferencia, es quorum. Lo que cambiamos fue tanto la letra, porque la Q no es tan utilizada en nuestro idioma, y ahora sí, le agregamos el acento gráfico, que recordemos que en latín no existe el acento gráfico, únicamente el prosódico. Y finalmente, etcétera, que en latín originalmente era etcétera, y ahora cuando mencionamos el famoso etc dentro de todos los textos, cuando vamos listando, por ejemplo, aquí está ya pegado en una sola palabra con un acento que es gráfico, que lo podemos observar, y sí hay una diferencia en su escritura también. Las expresiones cuando son crudas u originales nunca van a llevar acento gráfico, que veníamos mencionando. Recordemos que incluso cuando vimos las vocales que tenían esas acentuaciones breves, largas, indiferentes, aún así decíamos que era con propósitos educativos, que en latín no existen los acentos gráficos. Debe escribirse con cursivas o entre comillas por el hecho de ser voces extranjeras. Si yo estoy haciendo un texto y de repente meto una locución de las que vamos a ver, por alguna razón, como tienen que ir en cursivas o cuando menos entre comillas para que se distinga que no es parte de nuestro idioma. Cuando hablamos de las expresiones que son adaptadas o bien castellanizadas, tenemos que seguir las mismas reglas de acentuación que en nuestro idioma, en el español, y se escriben en letras redondas como cualquier palabra en español. O sea, lo que nos quiere decir aquí es que no vamos a cambiar absolutamente nada, aun cuando estemos utilizando una locución. Y como estas expresiones están compuestas generalmente por preposiciones a, ante, bajo, con y así sucesivamente, o son la forma petrificada de ablativos, no van acompañadas de preposiciones castellanas. Por ejemplo, si yo digo, lo diré a grosso modo, es incorrecto.
No es necesario agregar preposiciones. Lo correcto es decir, lo diré grosso modo. Venimos de motu propio, quiere decir, venimos motu propio es la forma correcta. No agregar preposiciones cuando las estemos utilizando. Ahora, las locuciones no adoptan la forma del plural, pero sí se pueden pluralizar. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Cambiar por completo la expresión. Por ejemplo, aquí tenemos a un sobreexcesos delirium tremens, que debería ser sin la S, o el dinero y las propiedades son sus casus belli. Las locuciones y los latinismos pueden funcionar también como sustantivos. Un ejemplo de esto es el non plus ultra de la clase. En lugar de mencionar a alguien de quien se habla, estoy utilizando una locución completa para hacerlo. No explico los etcéteras de la situación. O sea, estamos utilizando esos latinismos y esas locuciones como sustitutos de quien se habla. Esas expresiones sustantivadas siguen también las reglas anteriores. Aquí no se distinguió, pero lo tenemos en negritas. Debería ir en cursivas. Ahora, ¿en qué ámbito se utilizaban las locuciones latinas? En prácticamente todos, pero los podemos categorizar en tres grandes áreas que son en la jurídica, la religiosa y la académica. Ahora, vamos a hablar sobre nuestra herencia de los romanos en cuanto a nuestro sistema legal. Tenemos herencia de ellos como con todo. Cuando vimos Historia de Roma al inicio de la asignatura, pudimos observar muchas semejanzas de lo que ellos o la forma de vivir de ellos con nuestra sociedad. Y pues efectivamente dentro de todas las áreas en las que se utilizan las locuciones podemos ver cómo hay una herencia que todavía es muy vigente en la actualidad de los romanos hacia nosotros. En este caso, el derecho romano es la base del sistema judicial mexicano y también es el unificador de los derechos europeos. ¿En dónde tiene su origen? En la creación de la ley de las 12 tablas en el año 451 a.C. y en la recopilación de todos los estatutos proclamados que hizo el emperador Justiniano entre los años 529 y 534 después de Cristo, el Corpus Juris Civilis, así se llamaba. Entonces, este es la base para la creación actual de figuras políticas y jurídicas. ¿Cómo qué? Como la familia, el matrimonio, el divorcio, los testamentos, la hipoteca, todo eso los abogados lo hacen todos los días, es el pan de siempre y viene desde Roma y son instituciones o son figuras que están prácticamente intactas en nuestra realidad actual. Y de ahí que pues todavía se utilicen muchas frases de este idioma en esa área. Por ejemplo, a fortiori. ¿Qué significa a fortiori? Significa con más fuerza de razón, con mayor razón o con mayor motivo. ¿Cómo se utiliza en una frase? Por ejemplo, si el maltrato animal ya es castigado, la penalización debería aumentar a fortiori para los que realizan peleas de perro. Si el maltrato animal ya es castigado, la penalización debería aumentar con más fuerza, con mayor razón, para los que realizan peleas de perros. Como podemos ver, sustituye palabras en español. Sí, es como un sustituto. Simplemente estamos cambiándolo a un modismo en latín. A posteriori. Se trata de una argumentación después de una demostración o experiencia, como por ejemplo, fue detenido arbitrariamente, pero pudo demostrar a posteriori su inocencia. ¿Cómo lo pasaríamos a español? Fue detenido arbitrariamente, pero pudo demostrar después su inocencia. Y a priori se emite un argumento antes de una demostración o examen.
El rechazo a lo diferente es frecuente porque la gente suele juzgar a priori, porque la gente suele juzgar antes de. Esa es la manera en la que utilizamos las locuciones en nuestro día a día. Campo religioso, área religiosa. ¿Por qué es tan importante la religión en Roma? Roma fue la ciudad donde el cristianismo tuvo su impulso inicial y su mayor crecimiento. Según la religión católica, la noticia de la resurrección de Jesucristo se expandió gracias a dos de sus apóstoles. Uno de ellos era Pedro, que se considera el fundador de la iglesia cristiana en Roma, y el otro era Pablo, que también ayudó a pensar el mensaje que tenía que ser difundido. Tiempo después, el número de cristianos aumentó y se consideran enemigos de los dioses. Recordemos que Roma originalmente era una civilización politeísta, es decir, adoraba muchos dioses. Y eso tuvo una evolución que empezamos de que desde los inicios, cuando todavía no eran dioses como tal, aún así eran politeístas, y con la combinación que tuvieron con Grecia, simplemente la religión politeísta se fortaleció. Y esto cambió demasiado abruptamente con el surgimiento del cristianismo. Aún así, después de ser perseguidos, calumniados y violentados por muchos años, el número de adeptos de esta nueva religión monoteísta se propagó por todo el imperio. Y ya sea por intereses políticos o por una verdadera conversión hacia esa religión, el emperador Constantino fue el responsable de permitir que los cristianos ejerzan ad libitum su fe libremente. Finalmente, fue el emperador Teodosio quien declaró el cristianismo como una religión oficial de Roma. Y esto, pues, continúa. O sea, en cuanto a la religión católica, por ejemplo, todavía podemos ver todos los eventos que se va ahí, como la elección del Papa, todos los grandes asuntos se tratan ahí. Incluso las misas se dan completamente en latín. Algunos ejemplos de locuciones relacionadas con la religión serían ad divinis, que significa lejos de lo divino. Es una pena canónica que se impone a un sacerdote y lo inhabilita de sus oficios eclesiásticos, como decir misa. Ejemplo, en una frase, las extrañas prácticas del clérigo lo hicieron acreedor a una suspensión ad divinis, como decir, las extrañas prácticas del clérigo lo hicieron acreedor a una suspensión lejos de lo divino. Así de simple. Otro ejemplo es ab eterno, que significa desde la eternidad, de toda la vida, desde siempre. Resulta difícil desaparecer una costumbre arraigada ab eterno, o sea, que está arraigada desde siempre. Y ad eternum, que se parece pero no es lo mismo, que significa para la eternidad, para siempre. Los grandes cambios climáticos afectarán ad eternum la vida. O, como decir, para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre una y otro? Que la anterior vemos hacia el pasado, desde el inicio de los tiempos. Y en el último vemos hacia el futuro. Esa es la diferencia entre ab eterno y ad eterno. Ámbito académico. ¿Cómo era la educación en Roma antigua? Idéntica que en la que tenemos en la actualidad. Después de que los romanos conquistaron Grecia, su sistema educativo se adaptó a la presencia de maestros, retóricos, gramáticos y filósofos griegos que llegaban como esclavos a la ciudad. Por ese motivo, la educación de un romano se dividió en 3 niveles. Uno fue la primaria, que se invertía por un ludi magister, un maestro de juego, que formaba a los niños entre 7 y 11 años. Se podía tener un maestro particular o bien los niños podían asistir a una escuela pública y estaban acompañados en esa escuela de un pedagogo. La enseñanza se basaba en aprender de forma lúdica, o sea, jugando, a leer, a escribir y a sumar, y además también aprendían latus sensu, las leyes, sentido. Ahora, de ahí pasaban a la educación media, en la cual entraban cuando tenían entre 12 y 16 años y estaría impartida por un grammaticus. El objetivo de ese nivel era que el alumno pudiera dominar la lengua, pudiera expresarse bien.
Entre sus principales actividades estaban el estudio de la mitología y la profundización de los autores clásicos, ya sean griegos y latinos. Eso permitía, pues al poder leer, que pudieran estudiar otras cosas, como historia, geografía y poesía. Y finalmente llegamos a la educación superior. En este punto, el estudiante de 17 a 20 años decidía entre dedicarse a la política o a integrarse al ejército. Si optaba por la primera, era el rector el encargado de encaminar a la oratoria y a la retórica, que eran disciplinas indispensables para la declamación y la argumentación. Esto es prácticamente lo que hacemos en la actualidad. ¿Qué le agregamos? Nosotros tenemos un preescolar, que es algo de creación relativamente reciente, pero aún así tenemos una educación básica, una educación media, una educación media superior y así sucesivamente. Realmente podemos identificar los años con los niveles educativos que todavía se utilizan en México. Así de fuerte es la herencia de Roma hacia nosotros, por ejemplo, no solo en el uso del latín, sino en mucho de usos, costumbres, educación, cómo funciona la sociedad. Algunas locuciones que se utilizan en el ámbito académico son aula magna, que es una sala de una universidad destinada a actos de gran solemnidad. La conferencia magistral se llevará a cabo en el aula magna de la Facultad de Economía. Este otro ejemplo es cum laude, que significa con alabanza, con elogio, la máxima calificación académica. Rosa se ha titulado cum laude por desarrollar una excelente tesis doctoral. Y finalmente, currículum vitae, que es el primerito ejemplo que les puse por ahí, que es carrera de vida, es un documento con datos y antecedentes profesionales. Tienes que enviar tu currículum o tienes que enviar tu currículo al encargado de personal. Bien, vamos a dar 5 minutitos y van a investigar otras locuciones. Aquí, ¿qué vimos? Que tenemos 3 grandes campos: el jurídico, el campo religioso y el campo académico. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes se adentren a internet y así como aquí pusimos aula magna, cum laude, currículum, ab eterno, a posteriori, ustedes van a investigar más locuciones a través de internet. Aquí les pongo cómo lo pueden encontrar, pues entran hasta en Google, ponen locuciones latinas jurídicas, locuciones latinas religiosas o académicas. Vamos a dar unos 5 minutitos y luego compartimos lo que encontramos con los Maestra, compañeros. ¿Qué pasó, Valeria? ¿puedo decir una? ¿Sí? Alter ego, Ujú. que es otro yo. Exacto. Muy bien. Gracias, Valeria. De nada. Ok, si los demás todavía no tienen su ejemplo, vamos a dar igual unos minutitos.
Maestra, tiene que ser jurídicas, religiosas y académicas, ¿no? Sí, vamos a hacer el ejercicio de clasificarlos. Maestra, ¿cuántos ejemplos? Con uno es suficiente. Porque ¿quién ya tiene? No les carga el Google. A priori, a ver. Deberíamos elaborar una conclusión inequívoca sin tener prejuicios ni consideraciones sobre los cursados a priori. Bien. ¿Quién tiene otro Maestra, ejemplo? ¿puedo decir uno? Sí, Cristina. Yo, maestra. In situ, en el lugar. Referencia explícita a que un hecho derivado de otro ocurre en el mismo lugar que su casual. Por ejemplo, el lugar del asesinato permanece intacto desde ese día. Así, por el momento, haremos la investigación in situ. Muy bien, excelente. ¿Quién más tiene un ejemplo? A ver, Andrea. Yo, maestra. Ok, esta vamos contigo, Luisa. A ver, dice Andrea, adivinis, lejos de lo divina. Ya lo habíamos visto. Ese es el que les puse en el PowerPoint. A ver, Luisa. Necesito su currículum vitae para su contratación. Bien, o sea, está bien. Pero a ver, ¿alguien encontró ejemplo? Hay muchísimas locuciones. ¿Alguien encontró algún ejemplo que no viéramos en los PowerPoints? Increciendo, bien. A ver. Dice, se utiliza para referir a fenómenos, ya sean científicos o de otra índole, que siguen una dinámica en aumento. Por ejemplo, en el último año los precios fueron increciendo y no se percibe que la tendencia vaya a cambiar. O sea que los impuestos van en aumento, van creciendo. Muy bien, Luis. Ok, otro ejemplo por acá. Yo, maestra, ¿puedo decir otro? Ujú. Ad libitum, a voluntad. Expresión para decir que algo se hará a voluntad del interesado implicado. Muchas veces utilizada en ciencias naturales para describir experimentos donde animales comían a voluntad. Por ejemplo, los cerdos fueron alimentados con pienso de maíz e ingesta ad libitum durante 2 semanas. Ok, excelente, muy bien. Aquí nos comenta Joelchi, modus vivendi, estilo de vida, muy bien, actividad mediante la cual una persona se gana la vida. Convivencia pacífica entre partes, cuando es jurídico. Ok, interesante, aquí lo tenemos en utilización en dos áreas diferentes. Luego vuelven a mencionar alter ego. Ok, corpus delicti, cuerpo del delito. Es la prueba material de un hecho doloso, no necesariamente un cuerpo humano en el sentido literal. Vean, eso es muy importante, lo que se decía al principio de la presentación. No siempre las locuciones, y en la mayoría más bien de los casos, no son
traducciones tan literales. También hay un poquito de adaptación y cuestión en cuanto a contexto. Por ejemplo, todas esas facturas actúan como corpus delicti de la norma estafa que es sujeto a propinado. Muy bien, Evelyn. Julián, ad infinitum, hasta el infinito, lo que no tiene límites. Muy bien. Aquí hay otro ejemplo de Luis. Fiat lux, hágase la luz, muy común. Expresión proveniente del versículo bíblico acerca del origen del mundo. Por ejemplo, una vez terminada la creación, Dios dijo, fiat lux. Muy bien. A fortiori, con mayor fuerza, con mayor razón. Eso igual ya lo habíamos comentado. Infraganti, otro muy utilizado en el justo momento de cometer un delito. Se usa para dar a entender que se sorprendió a alguien en la evidencia, aunque originalmente se aplicó al derecho, hoy se le emplea ante cualquier acto censurable. Lo van a encontrar un montón en las revistas de chismes, en los programas de chismes, en YouTube, un montón. Por ejemplo, sorprendieron en un pub a la famosa vedette infraganti con el productor. Ok. Dice ad finem, hasta el fin, muy bien. Otro, en esa chamarra te queda ad hoc. Eso también lo vamos a ver más adelante, el ad hoc. Muy bien, Luisa, gracias. Bien, chicos, pues con eso terminamos la primera parte de locuciones, que es la introducción a lo que es una locución. En resumen, es un conjunto de palabras ya preestablecido, predeterminado, que podemos utilizar para sustituir palabras en nuestro idioma, utilizando un idioma diferente, que en este caso es el latín. Asimismo, como el latín, aunque es la lengua que da el origen al español que utilizamos, se tratan como extranjerismos, o sea, no como parte ya de nuestra lengua, no. Es un extranjerismo, es un uso de otro idioma totalmente y por lo tanto al momento de hacer trabajos académicos utilizando este tipo de frases debemos de tratarlos como tal, es decir, marcarlos siempre con cursivas o con comillas. El caso es que se diferencie de las otras palabras que sí están en nuestro idioma. Hay varias áreas en las que podemos encontrar las locuciones. Podemos clasificarlas a grandes rasgos en jurídicas, en religiosas y en académicas, pero vamos a encontrar de todo un poco. Cuando estemos viendo la siguiente sesión vamos a ver cuáles son las más utilizadas en nuestro día a día. Van a ir encontrando. Sí, en internet, ¿no? Internet cuando saben utilizarlo encuentran recursos infinitos. Guarda tus 67 ejemplos para tu hada. Ok. Las locuciones, nota, aquí de lo que escriben, no se crean. Ya las locuciones son así. Ahora sí, exactamente, control C. Es lo único que puedes hacer con las locuciones. Las agarras y las utilizas, como dice en las diapositivas anteriores. No le agregas preposiciones, solo en algunos casos se pluralizan. No debes cambiar nunca el sentido o el orden de sus palabras. Son así, tal cual como dice, copiar y pego. Así, ya sea que lo esté hablando verbalmente o que lo tenga escrito, literalmente, así como está la frase, así se queda. No se le mueve nada más. ¿Qué es lo único que hay que aprender? Cómo se diferencia de nuestro idioma porque es un extranjerismo y en qué momento utilizar, cuándo es adecuado utilizar esa locución. Que pues realmente de eso va a tratar su tarea. Así que tus 67 ejemplos no se van a desperdiciar. Tú guárdalos y te van a servir para tu actividad de aprendizaje cuando terminemos locuciones. Chicos, dudas, comentarios, observaciones, algo que quisieran agregar a la clase. Voy a tomar su silencio como todo excelente o como ya tengo mucho No, sueño. maestra. Ok, No, maestra. muy bien. Ok, pues la siguiente sesión ya continuamos entonces con el tema de las locuciones. Finalizamos, se les marca el hada y ya Maestra, terminamos. Muy bien. ¿Qué pasó, Luisa? sobre el hada del hacer el video, ¿podemos hacer un poema? Sí, claro, no hay ningún problema. Sí, Ok, ahí es gracias. una actividad creativa, lo que a ustedes se les ocurra,
les pase por sus cabezas. Adelante. Maestra, se entrega el viernes, ¿verdad? Sí. El video es la segunda mitad del ADA correspondiente a numerales, adjetivos y verbos, en las que se les pide en la primera mitad llenar una tabla. Se les estoy pidiendo ejemplos tanto de numerales como de adjetivos como de verbos. Y en cuanto a los adjetivos y verbos, les estoy pidiendo que hagan un video donde utilicen esos adjetivos y verbos. ¿Cómo los van a utilizar? Como a ustedes se les ocurra. ¿Quieren cantar? ¿Quieren actuar con alguien? ¿Quieren hacer un video stop motion o algo así? Eso ya es, ahora sí que lo que a cada quien se le ocurra en el video. Lo importante es que de cierta manera se utilicen tanto los 3 adjetivos como si era del tipo TikTok. Exactamente, Ricardo. 1 minuto. Que no vaya a ser de 5 minutos. Si dura 1 minuto y medio, no hay ningún problema. Pero si dura 5 minutos, ahí sí ya nos pasamos por mucho. Y va a pesar mucho el video, así que les recomiendo que lo mantengan corto para que no necesariamente, por eso es creativo, pero sí ustedes tienen que ser los responsables de hacerlo. Bien, chicos, pues con eso finalizamos y nos vemos la siguiente sesión. Ya pueden desconectarse. Bueno, maestra, cuídese Gracias, mucho. maestra. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra.